Bueno, continuamos en nuestro viaje en la búsqueda de las joyas y las maravillas de la naturaleza. Y hoy nos encontramos aquí en la emblemática ciudad de Atenas, en Grecia. Una ciudad llena de historia, de cultura y llena de secretos. Y desde alguna vez los apóstoles también habrían venido aquí a predicar, Fernando. Así es. Cuánta historia y cuánto por conocer en una ciudad emblemática, ¿no? En el mar Mediterráneo, donde encontramos que muchos de los apóstoles, y en especial Pablo, vino aquí a predicar precisamente, a decirle a toda esta gente que no era cuestión de dioses hechos por hombres, ¿no? Era cuestión más espiritual y a un solo Dios que había que adorar, ¿no? A un solo Dios. Y aquí atrás lo que vemos es esta estructura de lo que era el Panteón, donde se venían a adorar todos estos dioses romanos. Entonces vemos que ya no queda nada, solo quedan unas ruinas, quedan algunos escombros, columnas, algo bonito para la historia, para la cultura, pero es el mensaje que seguimos enviando, de nuestra fe, de un solo Dios verdadero, y que nuestra fe debe estar cimentada en la roca que es Jesús. Y a través de los caminos que hemos estado recorriendo en este viaje, de las ciudades, pues hemos encontrado muchas ruinas, ¿no? Hemos encontrado en Éfeso lo que posiblemente era el teatro donde estuvo Pablo. Aquí estamos en el Panteón donde se adoraban tantos dioses. Y la historia le cuenta a uno cómo van quedando las cosas atrás y ya no valen nada, ¿no? Ya no valen, Pastor? ¿En dónde está la joya de nosotros? Aquí adentro, ¿no, Pastor? Aquí adentro. Entonces vemos las ruinas. Quizás en su vida haya una ruina, o muchas ruinas, pero no importa, porque lo más importante es ese tesoro de Dios dentro de nuestro corazón, que va a ser lo que va a reconstruir nuestra vida, lo que va a reconstruir nuestra existencia, y que nos da un futuro y una esperanza en una vida eterna basada en la promesa divina de Dios y de Jesús nuestro Salvador, que si creemos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, entonces obtendremos esa salvación y esa vida eterna. Y la historia no solamente es importante en los libros, sino también la vemos en la misma palabra de Dios, ¿no? Entendemos y comprendemos cómo Pablo habla de cada uno de los sitios y de sus 3 viajes que hizo aquí en el mar Mediterráneo. Precisamente la historia es tan importante que nos ayuda a entender muchos de los caminos que ellos tuvieron que recorrer y de las ciudades. No hacemos un lado ni hacemos caso omiso a eso, a la historia, pero no nos centramos en la historia, ¿no, Pastor? Nos centramos en otro tipo de cosas. Claro, el objetivo de ellos y de Pablo era venir a enviar ese mensaje de salvación, de que el Evangelio ha sido y siempre será esa oportunidad de salvación, esa oportunidad que Dios le da al hombre, que Dios le da al mundo, de poder hallar el camino hacia la verdad, de poder hallar el camino y la solución a sus problemas, de poder hallar la respuesta a tantas preguntas, de poder hallar la sanidad espiritual ante tantos problemas y dificultades que se nos presentan en el día a día. Y esta ciudad es demasiado importante porque era el epicentro, era el centro de toda esa cultura grecorromana que infiltraba la mente de los hombres a través de la cultura, y donde venía todo el mundo a exponer su punto de vista. Y así como todos estos filósofos exponían su punto de vista, también el Evangelio fue expuesto desde aquí. Tan importante estamos en el sitio que estamos ahora, en Atenas, que el mismo idioma, ¿no? Y lo conversábamos por fuera de cámaras, el mismo idioma lo habló Jesucristo, ¿no? Habla arameo y griego, ¿no? Y griego. Era tan importante y era una importancia grande la que hacía Grecia sobre, digamos, prácticamente todo el mar Mediterráneo hasta donde era todo Israel, y llevó esa cultura allá, ¿no? De aquí salen grandes filósofos, de aquí salen grandes pensadores, y es parte de esa historia es aquí en Grecia, ¿no, Pastor? Claro, y era ese imperio griego, que después sería el imperio bizantino, que después vendría a ser dominado por los romanos, pero que su cultura prevalecería. Y esa cultura entonces no era diferente para nosotros,
porque existía en el norte de Alejandría, que era el norte de Egipto, existía también el griego en Jerusalén, en parte de la Tierra Santa, y entonces ahí es donde vemos que la historia no es ajena a la fe. Ajá. Tenemos que aprender a unir la fe y la historia, de que las cosas no pasan simplemente como en un mundo diferente, nuestra fe, sino que ocurre en la misma medida que va ocurriendo la fe, y Dios utiliza todos estos eventos para enviar su mensaje de salvación, para enviar ese mensaje de ese bendito evangelio que es siempre ese bálsamo, que es ese amor, es esa gracia que nos da día a día para poder encontrar la luz. Así es. Y en el recorrido de cada uno de nosotros está la historia. Y la historia, seguramente que cada uno tiene una historia. Donde vives tú hay una historia. Donde está tu casa hay una historia, ¿no? Forma parte. Pero ¿cómo manejamos esa historia, no? Nuestra vida personal. ¿Cómo es la historia donde está a tu alrededor? ¿Cómo es la historia que tú quieres dejar? ¿Cómo es la historia que hace parte de tu vida, no? Porque la historia, se da uno cuenta que aquí todo va quedando y todo se va yendo, ¿no? Lo único que queda es la parte espiritual. Y lo repetimos fielmente y constantemente, ¿no? En los coloquios. ¿Qué es lo que vas a dejar aquí en la vida? Esta está tu historia, un poco de piedras, un poco... No, vamos a ver qué es verdaderamente lo que hay dentro. Sí, ese legado espiritual. El legado espiritual. Ese legado espiritual que va ligado 100% y completamente a la promesa divina de Dios. Y por eso seguimos insistiendo. La palabra será siempre lo más importante para nosotros, porque ahí hallaremos entonces las respuestas y hallaremos la solución a tantas cosas, y veremos que ante edificios tan bonitos, o de lo que queda de lo que alguna vez fue por miles de años, la palabra nos enseña que todo pasará, pero que no pasará su palabra, que la palabra se cumplirá letra a letra, tilde a tilde, y por eso nos esmeramos en poder enviar este mensaje para que usted descubra dentro de su corazón cuál es su ruina. Así es. Y reconstruye su vida en la bendita palabra de Dios, en sus promesas, y así entonces su vida va a cambiar para bien. Y esa es la palabra clave, la ruina, de la cual nosotros tenemos que deshacernos, ¿no? ¿Cuál es tu ruina? ¿Cuál es aquello que tienes que dejar a un lado, y dejar esas piedras a un lado, y dejar todos esos monumentos, y seguir en el proceso de cambio personal, conociendo de Cristo, conociendo la palabra? Insistimos y todos los días seguiremos haciéndolo cada vez que salgan los coloquios. Eso. La historia está en la palabra, tu vida está en la palabra. ¿Qué es aquello que no te deja? ¿Qué ruina es la que no te deja avanzar? ¿Qué monumento es lo que no te deja avanzar, no, pastor? Sí, tenemos que derribar todos esos monumentos que no son el monumento a Dios. Así es. Nuestra vida tiene que ser un honor al Dios del cielo. Nuestra vida tiene que ser luz. Nuestra vida tiene que ser la sal de esta tierra. Y tenemos que descubrir y derribar todos esos monumentos y todos esos dioses y todas esas ruinas, y darle la oportunidad a Dios que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra vida, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que vive dentro de nosotros, el que nos da la mano, el que nos ayuda a construir, el que nos ayuda a salir, el que nos ayuda a triunfar. Porque eso es lo que la gente desea, poder triunfar en medio de un mundo tan complicado, y sí se puede, a través de esa fe. Efectivamente. Y entonces, a través de estos viajes que estamos haciendo nosotros, tratando de hablar un poco de lo que es la historia, pues eso es lo que le queremos transmitir a la gente, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Cambiar de la noche a la mañana no es tan fácil. Lo sabemos, como todo lo que estamos viendo durante este caminar que estamos haciendo. Todo ha sido un proceso y todo ha tenido una historia, ¿no? ¿Dónde va a comenzar tu historia? ¿Dónde va a comenzar ese cambio? ¿Por qué no comenzarlo ya? ¿Por qué no hacer ese cambio interior y dejar una historia, ¿no? Dentro de mí, en mi alrededor, en mi familia, ¿no, pastor? Sí, ese cambio tiene que ser esa decisión personal y profunda dentro de nuestra relación con Dios. Y esto es algo que repetimos constantemente, pero hay que seguirlo repitiendo, porque tenemos que escucharlo una y otra vez hasta que podamos comprenderlo, y no solamente comprenderlo, sino ponernos en movimiento, ponernos en acción a ejecutar ese plan que nos va a ayudar entonces a liberarnos de tantos monumentos, de tantas ruinas, de tantas cosas que no
alimentan verdaderamente nuestra vida, sino que nos atrasan, Exacto. nos aniquilan, nos hacen deprimir, nos hacen sentir menos, nos hacen sentir tristes, cuando Dios tiene una vida preparada llena de júbilo y llena de triunfos para cada uno de nosotros. Bueno, siempre estamos con un poquito de tiempo como corto, pero desde ya pues les decimos que vamos a continuar con este viaje, vamos a continuar expresándoles nuestro cariño desde aquí, y muy importante es el hecho de que aprendamos que tenemos que construir una historia personal, ¿no? Un cambio personal, ¿no, pastor? Un cambio personal, y que esa historia transforme tu vida a través de la ejecución de ese plan, siempre basado en nuestra fe en Jesús y en la bendita palabra de Dios. Recuerde entonces darnos el like si es de su gusto, si es de su agrado, suscribirse a nuestro canal, seguirnos a través de las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, donde estaremos posteando los updates de nuestro viaje en búsqueda de las joyas y las maravillas de este mundo.